Es una bendición estar en la amabilidad de sus hogares para dejar entrar al Señor Jesucristo, porque hablamos de la palabra de Dios. Es dejar entrar la palabra, el verbo de vida, el verbo encarnado a su casa, que va a bendecir, y la palabra saca, echa fuera todo aquello que no sea de Dios. Gracias por estar. Quédese con nosotros unos momentos para escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre, ponemos el programa en tus manos. Bendice a nuestros oyentes, televidentes, los que están por internet, los que miran, Señor, esta transmisión llegue a la necesidad de cada uno, que llegue al hospital, a la cárcel, a las casas, donde quiera que estén, en los hoteles, que tu palabra llegue a sanar, libertar, restaurar, para gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. En la primera de Corintios capítulo 16, o sea, el último capítulo de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, voy a leer del capítulo 16, el verso número 22. Si usted me acompaña a decir, mi familia y yo estamos sellados con los 7 rociamientos de la sangre de Jesús. Estamos sellados con las 7 operaciones de mi Padre Celestial. Estamos sellados con los 7 espíritus de Dios. Y la palabra del Señor dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Otras versiones dicen, y el que no amare al Señor Jesucristo le caiga maldición. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. El que no amare al Señor Jesucristo sea condenado. Maranata. El Señor viene. Maranata. Y yo oro porque el Señor viene, dice otra versión. Y vamos a hablar sobre la venida de Cristo, pero amar al Señor Jesucristo y esperar su gloriosa venida. El que lo ama lo va a esperar. El que lo ama evita el pecado, deja el pecado. Cuando amamos a alguien, hacemos por ese alguien todo lo que dejamos de hacer todo lo que le ofende. Hacemos todo lo que nos pide, porque le amamos. El concepto que tengamos de Dios, eso determinará el tipo de vida que llevemos, la conducta interior, exterior, pensamental que llevemos. Entonces, la persona que no tiene a Cristo Jesús en su corazón y no lo acepta, no lo ama. Ya está condenado, ya está bajo maldición, está maldito. Cuando dice la Escritura en Apocalipsis 21, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Y Dios les va a decir, como dice en Mateo 25, malditos al fuego eterno. Los van a agarrar así como agarraron a Jonás, o como cuando alguien lo toman como sopilotío, dicen, pero como águila nosotros los cristianos, y lo columpian y lo tiran al agua. Así los ángeles van a tirar a los condenados al lago que arde con fuego y azufre, porque no amaron al Señor Jesucristo. Ahora, esta carta está dirigida a una iglesia que tenía como 70,000 miembros en su seno. Y el apóstol Pablo está dirigiéndoles a ellos una carta de corrección, una carta de vara, una carta para llevarlos a la consagración. La familia de Cloé le había informado al apóstol Pablo de todos los desórdenes que había en esa iglesia. En esa iglesia las mujeres tomaban mayor autoridad sobre los hombres, mayor autoridad sobre todo lo de sus casas.
Eso no quiere decir que Dios por eso dijo que la mujer ya no predique, ya no dirija, ya no. En esa iglesia, esa era la situación. El apóstol Pablo dijo, yo no permito que la mujer enseñe al varón, porque en las reuniones las mujeres les decían a los hombres, tú cállate, yo soy la que hablo de parte de la casa. Tú cállate, tú eres un cero a la izquierda en hablar, yo hablo. Y de esos desórdenes había. Entonces Pablo trae la doctrina. Pero al final, como que dijera Pablo, si ustedes no aman al Señor Jesucristo, entonces van a continuar haciendo lo que a Él le desagrada. Si van a continuar en pecado, entonces ustedes van a caer bajo maldición. Y Pablo dice, lo que pasa es que en las traducciones se le hace el favor a la gente. Pero dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito. Está bajo maldición. Que Dios lo maldiga. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Y después dice, el Señor viene, Maranata. Conjuntemos estos dos temas en esta hora para hablar a nuestra vida. Se le pide al cristiano que ame al Señor, porque Él viene. Entonces el tema es amar a Dios y amar su venida. Amar a Dios y amar a Cristo Jesús en su venida. Hay iglesias ahora que ya no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Ya no creen en Apocalipsis. Hay iglesias que su Apocalipsis empieza en el capítulo 19 del mismo libro. 19, 20, 21, 22, solo tienen 4 capítulos del todo el libro del Apocalipsis, porque dicen que lo que está antes del capítulo 19 ocurrió en el año 70. Para ellos no hay principio de dolores, para ellos no hay tribulación, para ellos no hay gran tribulación, para ellos no hay anticristos, para ellos no hay gobierno mundial, para ellos no hay Babilonia. Asústese, para ellos ya el diablo fue derrotado, ya no hay demonios, ya no hay espíritus inmundos, para ellos ya no existe eso del arrebatamiento. Para ellos ya no existe el libro de Daniel, la semana 70. Para ellos ya no existe Israel. Ellos dicen que la iglesia tomó el lugar de Israel y que ya no hay principio de dolores. Ellos dicen que los 7 sellos, eso ya pasó. Las 7 trompetas, las 7 copas, los 7 principios de dolores, la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación. Ellos dicen que ya pasaron. Ellos están en cielos nuevos y tierra nueva. Por eso es que hablan de tantos temas, pero no hablan de la venida de Cristo. No hablan de que Cristo viene, no hablan de arrebatamiento, no hablan del anticristo, no hablan, claro que no vamos a hacerle fama a esas bestias, pero la Escritura dice que hablemos de los juicios, que hablemos del juicio que empieza por la casa. Ellos no creen en eso. Que hablemos de los juicios que vendrán al mundo y a Israel y a las naciones. Ellos no creen eso. Ellos dicen que Jesús ya vino, que la resurrección ya fue espiritual, que la resurrección, cuando dice los muertos en Cristo resucitarán primero, eso ya pasó. Ellos ya resucitaron. Y hay una serie de incongruencias, esas son herejías ya, porque desde los días de Pablo, en la segunda de Timoteo, capítulo 4, capítulo 2, el apóstol Pablo dice que habían unos herejes que andaban diciendo que la resurrección ya había acontecido y todo lo llevan al plano espiritual. Ellos dicen que Jesús resucitó espiritualmente. Ellos dicen que los muertos en Cristo resucitaron espiritualmente. Y la Escritura dice, el que no cree que Jesús vino en cuerpo y espíritu, cuerpo, alma y espíritu, el tal es anticristo. Es paradójico, es controversial en ellos,
porque nunca va a escuchar usted un mensaje, un estudio de la palabra de Dios, de todo esto de las 7 iglesias. Ellos dicen que las 7 iglesias, eso ya pasó. O sea, ellos lo llevan al plano literal, que Éfeso existió y ahora ya no existe. Para ellos ya no hay espíritu de Jezabel. Para ellos ya no hay demonios. Para ellos ya no van a salir los monstruos del abismo. Para ellos ya todo eso pasó. Ellos están por el capítulo 19 del Apocalipsis y el 20, 21, 22. Ellos dicen que el milenio ya pasó. ¿Habrá escuchado usted en su iglesia algún tema de estos? Que son muchísimos temas. Pregunte, porque cantan coros de que Cristo viene, pero mienten cuando dan la palabra, porque no predican. Debieran de predicar, digo yo, de lo que cantan. Si cantan Maranata, Él volverá, están cantando mentiras. Y si tienen emisoras, si tienen canales de televisión, ahí ponen los coros de que Jesús viene, de que Cristo viene. Estarán poniendo a mí el San Marcos también, pondrán, y todo. Es tiempo de revisar la doctrina, porque si están igual que la Babilonia, que un tiempo creyeron, pero ahora se entibiaron, ahora son tibios. El tibio no es solamente aquel que no va a la iglesia, esos son otros que también van a ser vomitados si ellos no quieren congregarse. Y más cuando aquel día se acerca, dice, o sea, la venida del Señor. Así como Israel va a estar en su episinagoge, que quiere decir la reunión alrededor de él. Episinagoge, la iglesia alrededor de él. Así Dios viene a traer, el Señor Jesús va a ser un jarpazo, es arrebatar a su familia, es ese arrebatamiento, es sacar pero con fuerza, ese es el arrebatamiento. Estas iglesias ya no predican eso, dice que eso ya no existe, eso ocurrió en el año 70, las bestias, dice que era Nerón, que era Domiciano, que era Dióclesis y no sé qué, no sé cuántos fueron los Césares, ¿verdad? Ellos se remontan para allá, que la gran tribulación fueron esos tiempos de guerras que hubo antes, y las guerras de ahora, y la guerra de Rusia contra Ucrania, y la guerra que se avecina de invadir a Israel, y la guerra de Gog y Magog que dice Ezequiel, y las profecías, ellos dicen que todas las profecías ya se cumplieron. Eso no es ni estar frío ni caliente, mucho menos. Eso es estar tibio. Los tibios van a ser vomitados. Entonces, no necesariamente porque estén en pecado. Muchos de ellos que ya no predicaron que Cristo viene ya murieron. Algunos murieron en accidentes, otros se volvieron locos. ¿Quién le da permiso al hombre de mutilar? Tal vez no es la palabra exacta, la palabra de Dios. ¿Quién le da permiso al hombre para quitar las palabras de Dios? Dice la Escritura que el que le agregue a este libro sagrado o el que le quite es maldito. Será condenado. No ama al Señor Jesucristo. ¿Cómo celebrarán la Santa Cena estas iglesias que no creen en el arrebatamiento? Porque ahí dice, todas las veces que tomen Santa Cena, todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, hasta que Él los transporte, hasta que Él los arrebate, hasta que Él les haga jarpazo y los saque en ese éxodo poderoso. Ellos dicen que el milenio ya pasó. Ellos dicen, ¿a qué hora pasó que no nos dimos cuenta? Ellos dicen que la resurrección ya se efectuó. ¿A qué hora resucitaron los muertos en Cristo? Que primeramente y después los vivos. ¿Y a qué hora se reunieron los vivos con los resucitados
para ser exaltados. ¿Y a qué hora subieron? Ellos dicen que fue espiritual y que el Señor se los llevó espiritual, o a saber cómo es que creen. Habría que preguntarle, usted pregunte a sus pastores, ¿qué estamos creyendo? Porque no solamente vamos a hablar de negocios aquí en la tierra, de ser políticos aquí en la tierra, de tomar la tierra, de tomar los gobiernos, porque ya el Señor nos demostró al permitir estas pandemias, o esta pandemia que está contemplada en Mateo 24, donde el Señor dijo, habrán guerras, rumores de guerras, habrán. Y dijo también, habrán pestes. Esas son pandemias. Y ellos dicen que ya pasó. Ellos dicen que era la poliomielitis, que era el sarampión, que era todo eso. ¿Y qué me dicen del COVID y todas sus secuelas, todo lo que está pasando? Aquí en nuestro lugar, nuestra ciudad, ya vamos por la 4ª vacuna. Y no sé hasta cuándo hasta qué número vamos a llegar, porque vienen las plagas. Y ellos dicen que las plagas ya pasaron. Ahora, cuando la Escritura dice en Mateo 24, y habrá gran tribulación, y lo dice Lucas también en su capítulo 21, dice, y lo dice Joel, y lo dice Ezequiel, y lo dicen los profetas del día de Jehová, el día de la ira, el día de los juicios, dijo el Señor, habrá gran tribulación como no la hubo, ni la habrá jamás. Los terremotos que pasaron, los tsunamis, los maremotos, los diluvios, juego de muñecas, jueguitos en comparación de la gran tribulación que ha de venir sobre todo el mundo. Y dice que el Señor va a bendecir a Filadelfia, que es la iglesia, que va a escapar. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la gran tribulación, de la hora de la prueba, que ha de venir sobre todo el mundo. Cuando la Escritura dice de uno de los sellos que la tierra temblará como borracho, eso no ha sucedido. Cuando la Biblia dice, la palabra de Dios, que seres monstruosos, híbridos, saldrán del abismo, eso no ha sucedido. Cuando la muerte huirá y los índices de suicidio van a ser innumerables, eso todavía no ha sucedido. La muerte va a huir de ellos. Nos faltaría el tiempo y creo que será objeto de otro estudio, de otras pláticas para hablar de las 7 copas, de las 7 trompetas, de los 7 truenos, de los 7 principios de dolores, de la pretribulación, de la tribulación, de la gran tribulación. Si ahorita Rusia ha estado amenazando, y esto es del conocimiento público, ha estado manejando Rusia que si otras naciones se meten en este conflicto que tienen con Ucrania, entonces van a desatar la Tercera Guerra Mundial o una guerra mundial. Si hablan de una guerra nuclear, eso destruye naciones. Y la Escritura dice que Dios va a hacer nueva esta tierra y nuevo esos cielos. Ahora estos señores que no predican del arrebatamiento, que no predican de la segunda venida de Cristo, que no predican de cuándo va a venir el milenio, de que no predican todo eso, dice que estamos viviendo bajo cielos nuevos y tierra nueva, con tanto smog, con tanto pecado, con tanta violencia, con tanta guerra, con tanta pandemia. Yo no veo la tierra nueva por ningún lado. Ellos dicen que el milenio ya pasó. Creo que Dios les tapó la boca. Nos ha tapado la boca a todos los que estábamos hablando herejías desde los púlpitos. Se cerraron los templos y los rebeldes que no quisieron cerrar pagaron multas. Se las llevaban de muy valientes, de que esto y lo otro, y no sabían que el juicio empieza por la casa. Dios dijo, voy a cerrar los templos. Ese es juicio para la casa. Eso no es bendición, eso no es regalos, porque lo están haciendo bien, porque están predicando muy bien. Entonces les abro más los templos, se los cierro. El juicio empieza por los de la casa. Y si empieza por los de la casa, ¿qué del impío y qué del pecador? Dice la Escritura. Eso todavía no
no ha sucedido. Cuando tomamos la Santa Cena y decimos hasta que Él venga, estamos predicando mentiras en esas iglesias que no creen en la venida del Señor, en el arrebatamiento de la iglesia, en las apariciones de Cristo. Ya borraron que Cristo se va a posar en las nubes y va a recibir a su iglesia. Nosotros nos vamos a encontrar con Él en el aire, en los aires. Ya quitaron 1 Tesalonicenses 4, Mateo 24, el libro de Daniel, los libros proféticos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir. Creo que debes preguntarle a tu pastor, ¿por qué nunca habla de los juicios? ¿Por qué no habla de los sellos? ¿Por qué no habla de esto y lo otro? Y de seguro te va a contestar que esos temas son muy controversiales, que por eso no los toca, pero los toca Univisión, pero los toca Galavisión, pero los toca las agencias internacionales de prensa, pero los tocan los noticieros mundiales, pero los tocan todos los periodistas. Están hablando de eso. Están hablando de la guerra, de los misiles, de la guerra nuclear. Están hablando de Gog y Magog. Están hablando de Ezequiel 38, 39. Y los pastores, los apóstoles, los que ya no creen en eso, están predicando, pongámosle parques infantiles a los niños, a los jóvenes, porque aquí es la vida alegre. Pongámosles bancos, pongámosles universidades, colegios, y no estamos en contra de la preparación. Tenemos que prepararnos, cómo no, pero sin anular el mensaje de los tiempos finales, de los días finales. Ellos dicen que los días finales ya pasaron. ¿Cuándo pasaron? Que dice de la Escritura que será predicado este evangelio del reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Ellos dicen que eso ya pasó, que ya fue predicado todo el evangelio. Han nacido millones de personas. ¿Cuándo se evangelizó todo el mundo? ¿Cuándo se evangelizaron a todos los musulmanes, a todos los árabes, a todos los de esto, los de la otra? Y aquella, la Gran Babilonia se está conjuntando para no creer en la venida de Cristo, para no creer en la venida del Señor. Lo único que va a pasar aquí en esta tierra, dice que las bestias se van a sentar como Dios, se van a sentar en el lugar santísimo como Dios. Ahí va a estar el antipadre, el anticristo, el antiespíritu, y entonces le van a ordenar a todo el mundo que los adore, dice Apocalipsis capítulo 13. Pero las iglesias que no predican eso ya quitaron Apocalipsis 13. Debieran romper las páginas de la Biblia y decirle a su iglesia que solo están en el capítulo 19. Y yo creo que ya ni en el 19, porque no creen en las bodas. No creen que el Padre se va a casar con Israel y que Jesús se va a casar con la iglesia. Entonces estarán en el 20. Estarán ya en el trono del Padre para el juicio final. ¿Y cuándo ocurrió los cielos nuevos y tierra nueva? ¿Cuándo deshizo Dios esta tierra vieja y los cielos viejos? ¿Cuándo? Ellos dicen que ya pasó el milenio, que ya pasó la gran tribulación, que ya pasó la tribulación. Esa gente está loca, porque aún los inconversos dicen, ¿verdad que Dios ya viene? ¿Verdad que Jesús ya viene? Los que no creen en Cristo afuera están diciendo el fin del mundo viene. Cristo Jesús viene, como dicen o decían los evangélicos, porque algunos cambiaron su doctrina. Cambiaron y se fueron al modernismo, porque no es halagüeño este tema. No es halagüeño hablar de juicios, pero vaya a preguntarle a los de Ucrania, a los de Rusia, si no existen los juicios. Vaya a preguntarle si no se está cumpliendo Ezequiel 38, Ezequiel 39, y que dice la Escritura que después de hacer estos intentos de invasión a Ucrania, el presidente es judío, hay como 500,000 de judíos ahí, están haciendo un ensayo para invadir a Israel, para quitarle todo a Israel y provocar la segunda venida de Cristo, porque Cristo va a venir por su pueblo.
en su segunda venida. Lamentarán, dice en el Apocalipsis capítulo 1. Capítulo 1. Los señores que ya no creen en el arrebatamiento, ya no creen en las doctrinas del Apocalipsis, de Daniel, de Mateo 24, dice que eso ya pasó. Dice que eso ya sucedió. ¿Cuándo sucedió eso? Que todo ojo le verá. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto, ni ellos lo han visto. Ya hubieran dicho, yo vi al Señor, pero quitaron Apocalipsis 1, Apocalipsis 2 y 3. No hay iglesias. Ya terminó el tiempo de las iglesias. Ya pasó la iglesia, y yo solo reino. Ya solo reino, ya estamos en el milenio, somos reyes, estamos reinando. Estarán reinando ellos en sus cuartitos, en sus lugares de templo, en esos templos cuadrados. Pero que Jesucristo viene. Lo más difícil aquí es que dice la Escritura, y el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y para esperar su venida hay que amarlo. Y hay que dejar el pecado. Cuando usted ama a alguien, su concepto de Dios es porque Él es santo, usted deja de pecar, porque ese es su concepto. Y la otra cosa es que ama su palabra. Dice el Señor, el que me ama, mi palabra guardará. Toda la palabra. Nadie tiene derecho de quitar la palabra de Dios. El arrebatamiento está en pie, la gran tribulación está en pie, los juicios van a venir. Escapa por tu vida, como dice el profeta, prepárate para ir al encuentro con tu Dios. La Escritura dice que muchos en las iglesias, pastores y apóstoles, lo que sea, ya no van a predicar que Cristo viene, y las prostitutas que están trabajando en los prostíbulos y los ladrones que están en pandillas, ellos van a creer. Como no creyeron en el tiempo de Jesús los fariseos, los religiosos, y uno de los ladrones creyó en el Señor, y el Señor le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Ese día no, porque Jesús iba a llevar el pecado al basurero eterno. Dios quiere que usted se arrepienta de sus pecados, que nos arrepintamos y que lo amemos. Si usted desea, puede prepararse hoy haciendo esta oración. Diga conmigo, Padre Celestial, yo creo toda tu palabra. Yo creo toda tu Sagrada Escritura y creo en la verdad. Tu palabra es verdad. Me arrepiento de todos mis pecados. Acéptame, perdóname, lava mi corazón con la sangre de Jesús. Y yo recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador personal y el amo y dueño de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, Padre, te ruego que nuestros amados televidentes, nuestros amados oyentes, nuestros amados que oirán, que mirarán esta transmisión, vayan a las Sagradas Escrituras, vayamos a las Sagradas Escrituras y hoy más que nunca estudiemos todos estos temas y le creamos a Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Padre, obra en el enfermo, en el necesitado, en el que quiere restauración para gloria de tu nombre. Extiende tu mano poderosa para llegar a la necesidad de cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a la teleaudiencia con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Maranata, el Señor viene.